Eso es, porque como dices, para que se pueda automatizar el movimiento y demás necesitamos prácticas, ¿no? Y al final a lo mejor a consultas van una serie de días, pero lo interesante es que se repita, aunque sean en corto periodo de espacio de tiempo, ¿no? Pero que se repita para que el aprendizaje, ¿no? Se fije y de esa manera pues sea mucho más efectivo, ¿no? Entonces es muy interesante todos estos tratamientos, pero llevarlos a la persona, por eso ese enfoque global, porque a lo mejor en un caso puede ir mejor una célula, pero en otro a lo mejor una plantilla, porque además hay que tratar otras cosas que también hay, ¿no? Es decir, que es muy interesante aquí el tratamiento personalizado. Aquí siempre damos pautas generales, simplemente para dar una visión, para dar conocimiento de valor a las familias, pero que es muy importante después atinar con cada persona y decir, bueno, pues en este caso lo mejor es esto y esto, o simplemente en qué orden se hace el tratamiento también, ¿no? Es decir, cuáles son las fases del tratamiento. Efectivamente, y va a depender sobre todo pues, de los grados de movimiento que tenga el niño y si tiene patologías previas o no las tiene. Eso es. Al final buscamos la funcionalidad del pie y del movimiento para que pueda, pues, fluir. Eso es, y que ese niño tenga el menor gasto energético y que sea lo más funcional posible para que, sobre todo, cuando llega a una etapa adulta, tenga el menor problema posible cuando sea mayor. Eso es, buscamos la eficiencia al final del movimiento para evitar eso, lesiones futuras o desgastes y demás. ¿Y qué ejercicios, así algunos que puedan ayudar para el tema de la marcha de puntilla? Algunos ejercicios que nos puedas comentar. Vale, pues mira, para que puedan hacer en domicilio, pero bueno, eso también es, habría que valorar primero al niño, lo que podrían hacer sería hacer estiramientos, ¿vale? Los estiramientos pasivos, bueno, no tienen mucha evidencia científica, o sea, realmente no hay una indicación como tal, pero bueno, si se hacen habitualmente sí que pueden venir bien porque al final estamos elongando el tejido, lo estamos distendiendo y nos puede ayudar, ¿vale? Entonces es el típico ejercicio que nos han enseñado toda la vida de ponernos como contra la pared con la puntera del pie como un poquito sobrelevada contra la pared y acercar la pierna con la rodilla estirada o con la rodilla flexionada, ¿vale? Entonces yo normalmente lo que suelo recomendar a mis pacientes es que lo hagan como de 30 en 30, que se acerquen 30 segundos, mantengan la posición, aumentamos otros 30 segundos, mantenemos la posición y otros 30 segundos y después relajamos y lo hacemos con los dos miembros inferiores, con los dos pies, ¿vale? Con las dos piernas. Y luego otro ejercicio es sobre un pollete o una escalera que se pongan de puntillas y dejen caer los pies poco a poco. ¿Vale? Ahí estamos haciendo los ejercicios excéntricos. O sea, lo que estamos buscando es que el músculo se está contrayendo a la vez que se está elongando. Entonces, estos ejercicios hay que hacerlos de 3 series de 15 repeticiones cada una. Pero no todo el mundo tiene la misma fuerza. Por lo tanto, habría que adaptar la fuerza que tienen y que vayan incrementándose de manera progresiva. Incluso cuando ya llevan mucho tiempo realizándolo y les resulta fácil, pues que aumenten el peso, que se pongan una mochila con 1 kilo de peso o medio kilo, lo que puedan soportar, y que lo hagan también de manera unipodal, con un único pie, como la pata coja, pero dejándose caer poco a poco. Es decir, y luego también cae a un pie, por ejemplo. En este caso vamos progresivamente aumentando la dificultad en función de lo que tolere la persona. Entonces sería aumentar el peso y, por ejemplo, el siguiente grado, pues, a un pie. Eso es. Y lo más importante es que siempre hagamos todos los ejercicios sin dolor, en ausencia de dolor. Si aparece algo de dolor, quiere decir o que lo estamos haciendo mal o que nos estamos sobrepasando con la cantidad de ejercicio que estamos realizando. Entonces es importante que se haga siempre de manera progresiva y que haya un profesional sanitario por detrás que nos recomiende cómo hacer el tratamiento y que nos vaya indicando cómo ir aumentando de manera progresiva tanto el peso como la dificultad del ejercicio. Eso es, porque para eso también existen las escalas del dolor, las escalas de esfuerzo, que pueden de alguna manera chequear y ayudar a la persona para que sepa hasta dónde tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso, aunque aquí digamos, pues 3 series de... Bueno, pero esto al final no son recetas, ¿no? Ni dietas para cualquier persona, sino que tiene que ser un profesional que diga, pues mira, con esta escala de dolor, esta escala de esfuerzo, vas a ir haciendo esto sintiendo las sensaciones de tu cuerpo, porque es muy importante también el chequeo y el poder, ¿no? Sentir tu cuerpo, porque a veces también estamos tan anestesiados y vamos con tanta prisa con todo que a veces forzamos más y a veces las lesiones no se recuperan por eso, ¿no? Porque a lo mejor estamos haciendo más de lo que debiéramos. Efectivamente. Siempre tenemos que seguir una pauta y hacer las cosas con cabeza,
que muchas veces es complicado, porque siempre queremos volver a estar al 100% lo más rápido posible y hay veces pues que el hacer las cosas demasiado deprisa lo único que hacen es retrasarnos la vuelta a la normalidad y lo que nos hace es recaer en los problemas que tenemos. Entonces, sí, porque al final el sistema nervioso también es sumamente protector y lo que va a hacer es que ante un estímulo demasiado intenso, ¿no? O cuando hay más esfuerzo de la cuenta o acumulado, ¡pum!, se va a poner en protección, ¿no? Y entonces pues puede hacer que todo se alargue un poco más, ¿no? Y sí que es verdad que vivimos con la prisa, pero los tejidos a veces tienen sus plazos, sus tiempos para que se vayan recuperando y esto lo importante es la calidad, más que el hecho de decir, bueno, pues yo quiero volver, sobre todo los deportistas, ¿no? Que quizá ahí es donde más exigencia aparece, ¿no? Que quieren estar como antes o cuando han tenido una etapa en la que, sobre todo yo lo he notado mucho con el tema del confinamiento, ¿no? Que venían a consulta y querían retomar la actividad que habían tenido antes cuando habían parado mucho, ¿no?, su ritmo de vida a nivel general y también deportivo. Entonces, bueno, pues ahí empezaron a venir también muchas lesiones y también la frustración, porque cuando hay frustración ante los tratamientos es complicado llevarlo a cabo, porque primero hay que bajar esas expectativas y decir, bueno, ¿en qué punto estamos? Porque este punto no es el mismo que antes. Vamos a ver dónde podemos llegar, pero desde el punto de ahora, ¿no? Entonces ahí es interesante tenerlo todo en cuenta. ¿Y qué desaconsejas, por ejemplo, usar en estos casos? ¿Hay algo que no es necesario? En principio parece que a priori, y muchos padres también lo piensan, dicen, bueno, si mi hijo no contacta el talón con el suelo, voy a hacer que ese suelo se acerque al talón. Y entonces empiezan a comprar deportivas que tienen un drop bastante grande, es decir, que el talón es más alto que la puntera, y dicen, y así me quito de problemas. Y esto en algunos casos sí que puede estar indicado porque nos puede ayudar a empezar a estimular el calcáneo y que empiece a desarrollarse, pero en otros lo único que estamos haciendo es estructurar esa pequeña deformidad que tenga el niño. Entonces, hay que ver si tenemos que hacerlo o no. Entonces, todo aquello que favorezca el que el niño siga caminando de puntillas o estructure esa mala posición va a estar contraindicado. Entonces, tenemos que buscar, y al final nosotros como profesionales lo que buscamos es ese balance para ver cuánto tenemos que mantener de ese pie que está ligeramente caído, cuánto no, y cómo tenemos que ir retirando poco a poco ese estímulo para que vaya contactando con el talón, dependiendo del caso de cada uno de ellos. Pero a priori, todo lo que haga que mi talón se eleve o que mi puntera baje hacia abajo, no es lo más indicado en la mayoría de casos. Sí, además aquí esto es muy interesante, el tema de las revisiones, ¿no? Porque a veces parece que ponemos un tratamiento y nos podemos olvidar, ¿no? Porque tenemos que ir viendo y cuantificando, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, es decir, qué está ocurriendo y si a lo mejor en este momento, pues ya a lo mejor lo que es la altura ya no tiene que usarla y tiene que empezar a hacer más estiramientos. Es decir, que a lo mejor inicialmente para los casos que haya dolor es interesante para aliviar esa sintomatología del dolor, pero después hay que ir cambiando. Entonces las revisiones son importantes, no podemos, sobre todo en el desarrollo normal de un niño, no podemos dejar un tratamiento y olvidarnos, ¿no? Sobre todo para las familias que entiendan que las revisiones son súper importantes para ver la evolución. Eso es, siempre. O sea, es como cuando vamos al dentista y nos han puesto unos brackets y vamos todos los meses. Pues con el fisioterapeuta o con el podólogo o con cualquier profesional es lo mismo, porque además, sobre todo en una etapa infantil en la que el niño está constantemente en desarrollo, es muy importante el ir valorando, porque hay veces que hay que cambiar el tipo de tratamiento, porque de repente ha desaparecido la deformidad y ya se está comportando el pie completamente normal y el tratamiento no es necesario. Y si pasa demasiado tiempo, es posible que volvamos a hacer que ese niño empeore. Entonces, es muy importante hacerles ver a los padres en consulta que tienen que venir a las revisiones y que dependiendo de la casuística del niño van a ser o más cortas o más largas y habrá periodos en los que a lo mejor podamos dejar de verle 6 meses o 3 meses y otras veces pues que a lo mejor o vaya para atrás y empeore un poquito o haya crecido demasiado y el músculo no le haya dado tiempo a crecer lo suficiente que tendremos que verle cada menos o incrementar el programa de ejercicios para que pueda mejorar. Entonces es muy importante como profesionales siempre marcar las pautas de revisión y hacerles ver a los padres la importancia de esas revisiones. Porque luego muchas veces si no, perdemos el contacto con esos niños y los vemos a los 2, 3 años y ya no hay solución en algunos de ellos. Entonces es muy importante ese punto dentro del tratamiento.
Y así a modo de un poco de conclusión, ¿hay algún aspecto que hayamos saltado por alto, ¿no? Y que creas que es importante sobre este tema o algo que quieras destacar de lo que hemos hablado, así a modo de conclusión, algo que sea importante? Bueno, yo creo que es importante que no nos alarmemos, ¿vale? Porque hemos estado hablando de muchas cosas que a lo mejor a algunos padres les pueden alarmar y decir, madre mía, mi hijo puede tener una patología subyacente que no la hayan visto. No, no hay que preocuparse. Lo que sí es que tenemos que revisar y observar y atender a lo que nuestros niños nos comentan. No tenemos que pensar muchas veces que es que mi hijo es un vago y no le apetece caminar o no le apetece corretear. No, eso puede ser un signo de alarma y tenemos que revisarlo y tenemos, igual que acudimos todos los años al dentista o al óptico a que nos revise la vista, si consideramos que podemos tener algún problema en el pie o tenemos esos signos de alarma que hemos hablado previamente de me tropiezo mucho, me canso, siempre me está pidiendo los brazos, no quiere hacer ejercicio en el colegio, mete las punteras de los pies hacia adentro, acudir al profesional y empezar a trabajar en ello. Sí, o sea que aquí la conclusión es que los niños no es que sean a veces vagos, sino que realmente a lo mejor hay una limitación. Por eso es tan importante recordar, porque estamos diciendo que, uy, este niño es un poco torpe o se cae mucho. Bueno, vamos a mirar otras cosas, ¿no? Porque pueden influir después en su forma de ser y todo, y a lo mejor después con un cierto tratamiento el niño le encanta el deporte y disfruta muchísimo, y es algo importante para el desarrollo. Eso es. Yo creo que lo más importante es la prevención y, en el caso de que sea necesario, tratar. O sea, al final, ya no solamente ante esta patología, en algunos casos que lo podemos considerar como una patología como tal, sino en todas. Ya no sé, o sea, a nivel del pie, a nivel de la vista, a nivel de la boca, o sea, en cualquiera de ellas hay que prevenir. Entonces, una prevención y una revisión a tiempo va a suponer una mejora en el tratamiento y unas expectativas de futuro muchísimo mejores. ¿Y alguna anécdota curiosa o simpática que te haya pasado en este tema, con este tema, ya en la clínica, en la universidad? ¿Algo que nos quieras comentar? Sí, pues mira, la verdad es que he estado pensando mucho y llevo desde que empezamos a hablar pensando y la verdad es que no me venía, digo, me cago en la leche, digo, que no me viene ninguna. Y de repente ya me ha venido y es que tuve un paciente ya adulto que tiene una marcha de puntillas. Y resulta que este paciente, pero muy marcada, o sea, no apoya el talón para nada, o sea, va completamente de puntillas. Es cirujano y opera de puntillas. Que es increíble, digo. Y además hace cirugía bastante pequeña, o sea, que tiene que atinar mucho y tiene una estabilidad increíble. O sea, y es sorprendente cómo esa persona, que además no tiene unos antecedentes previos, ha sido capaz de adaptar su cuerpo, no tener dolor con la edad que tiene y poder trabajar de la manera que trabaja estando de puntillas. Fíjate. Entonces, bueno, le hemos puesto otra... Se ha ido adaptando. Entonces, es increíble, porque hay casos que son así de sorprendentes. Aún así le hemos puesto tratamiento porque necesitaba tener un poco más, porque ya decía que se cansaba mucho estando de pie y tal. Y entonces, bueno, eso es para ayudarle. Pero bueno, tenía un control motor bastante interesante. O sea... Pero no operará tobillos, ¿no? No se dedica a los pies, no. Interesante. Sí. Y luego también, una que es graciosa, que tuve una mami que viene con su hijo y también tenía una marcha de puntillas y el chaval pues se tropezaba mucho. Y la madre no le quería apuntar a fútbol porque decía que si se tropezaba mucho caminando, no se quería imaginar corriendo, jugando al fútbol con una pelota. Iba a estar más en el suelo que jugando, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues le explicamos a la madre pues que no se preocupara, que bueno, que íbamos a empezar con todos los tratamientos, el tratamiento ortésico también, porque además tenía los pies bastante planitos, le pusimos unas plantillitas y empezamos a hacer el tratamiento con fisioterapia para empezar a fortalecer toda la musculatura, para modificar un poco su marcha, etcétera, y que pudiera jugar al fútbol. Le dijimos a la madre que estuviera tranquila, que su hijo podría jugar. Que iba a tener bien la boca, que no iba a tener dientes rotos, ¿no? Eso es. Ya hasta ahí, ¿ves? Fíjate qué ilusión, ¿no? Pues le cambian la vida a ese niño, a esa familia, o sea que por eso es tan importante, ¿no? Al final, eso es. Y al final es lo más bonito de esta profesión, tener casos de niños o adultos que, pues bueno,
están con dolor siempre o que no pueden realizar ciertas actividades y que a través de nuestra actuación esas personas pues acaban, bueno, volviendo a ser ellas mismas, ¿no? Sí, sí, al final la calidad de vida y disfrutar, ¿no? de las cosas que Eso nos es. plantea la vida, ¿no? Y bueno, para saber dónde estás, dónde te pueden encontrar, tanto a nivel físico como en redes sociales, coméntanos, ¿dónde te pueden buscar? Pues mira, a nivel físico estamos en Madrid, en Aravaca. La clínica es la Clínica Universitaria de La Salle, que se llama IRF La Salle. Y a nivel de redes me podéis encontrar pues en Twitter, @Jorge Triguero. Ya os lo pondremos en la descripción para que podáis verlo. En Instagram también. Y luego a través de las redes sociales tanto de la Universidad de La Salle como del centro de la clínica de IRF La Salle. Estupendo, ¿eh? Qué gusto tenerte aquí, de verdad, te lo digo, porque ha sido una charla muy amena, muy entretenida y creo que damos con esto pues información muy interesante para las familias, ¿no? Así que de corazón te digo que muchas gracias por estar aquí, por compartir Muchas gracias a ti. conocimiento que es mucho, ¿no? Para mí tiene mucho valor porque son años de formación, años de experiencia y bueno, pues un placer. Muchísimas gracias a ti, Elena, por invitarme. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy.